Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un hermoso día, ¿verdad?, en el que podemos alabar el nombre de nuestro amado Señor. Damos gloria al Señor porque cada domingo recordamos que Él resucitó, recordamos que Él está vivo y recordamos, ¿verdad?, la salvación que Él nos prodigó por su muerte y resurrección. Así que cada domingo, cada primer día de la semana, alabamos y damos gloria al Señor. En realidad es el primer día de la semana, ¿verdad? En muchos sentidos, para mucha gente tal vez es el último día. Para nosotros los hijos del Señor es el primer día, porque siempre damos a Dios lo primero, la prioridad, en todo, ¿verdad? Así debe ser, como el Señor también nos desafió, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, eso es lo que creemos, en eso confiamos, ¿verdad? Dándole siempre a Dios la prioridad en nuestra vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, ¿ya? Hemos estado orando durante estos días. Sigamos orando también, como nos manda la Escritura, por nuestro país, por los gobernantes, ¿verdad?, para que también en este tiempo de elecciones todo se desarrolle de manera normal, sin ningún problema, como nos enseña también la Escritura. Oremos para que podamos vivir en toda piedad y honestidad, y sobre todo para que podamos seguir, ¿verdad?, predicando libremente el Evangelio. Ya es una oración permanente, constante, que todos los hijos del Señor debemos dar. Así como también ¿verdad?, ser responsables en cumplir también con nuestros deberes como ciudadanos. Así que es importante también que ejerzamos esa oportunidad que tenemos de expresar nuestra votación, ¿verdad? No por los hombres, porque nuestra esperanza no está en los hombres, está en el Señor. Damos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, como dijo el Señor, ¿verdad? Pero es responsabilidad nuestra informarnos, ejercer también nuestra responsabilidad con responsabilidad. Eso es muy importante, muy relevante, pues de esa manera también honramos a nuestro Señor, ¿ya? Así que oremos en ese sentido para que también en todo y por todo se haga siempre la voluntad del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir a estudiar de la palabra del Señor. Y hoy, probablemente, y tal vez el próximo domingo, no sé si dará para otro domingo más, vamos a desarrollar un mini estudio de un tema muy práctico, muy interesante y muy importante también, que va un poco de la mano con una serie de estudios que hemos estado desarrollando hasta ahora. Ya estuvimos hablando acerca del discipulado un tiempo, después estuvimos hablando acerca de la familia, ¿recuerdan? Después empezamos a hacer un estudio muy interesante sobre la iglesia, la relevancia, la importancia de la iglesia local. Y estuvimos viendo a la luz de la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, las figuras, los símbolos que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Y cómo, ¿verdad?, estas figuras, estos símbolos nos entregan bastante información de lo que el Señor quiere y de lo que el Señor espera que seamos, ¿verdad?, como iglesia, como congregación, ¿ya? También estuvimos hablando un poco acerca de la responsabilidad, de la responsabilidad principal, uno de los aspectos fundamentales del propósito de una iglesia, que lo complementamos también con la visión misionera que debemos tener, entendiendo que la misión es hacer conocido el nombre del Señor, la gloria del Señor y su salvación hasta lo último de la tierra. En ese contexto también vimos, ¿verdad?, acerca de las misiones y un rol fundamental, esencial de la iglesia, el propósito, ¿no es cierto?, máximo por lo que existe la iglesia, por lo que existimos, que no es enfocado en nosotros mismos, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestra historia, ni con nuestra satisfacción, ni con nuestra comodidad, ni con nuestra felicidad. Tiene que ver con la gloria del Señor, ¿ya? Eso es importante captar, entender.
Estamos acá como parte de un propósito mucho más grande que nosotros y que tiene que ver con la gloria del Señor, que debe ser conocida hasta lo último de la tierra, que en todo pueblo y nación haya gente que le adore, hayan adoradores que le adoren, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo lo declaró ahí a la mujer en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana, y en Juan capítulo 4, de todo pueblo y nación hayan personas que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? Y siguiendo un poquito en esa misma línea, con distintos aspectos, por supuesto, hoy vamos a empezar un mini estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obviamente en el contexto de una iglesia local los dones cobran mucha relevancia. ¿Ya? Aquellos dones especiales, aquellas habilidades especiales que el Señor nos da en el contexto de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los dones temporales, los dones permanentes, ¿verdad? Cuáles fueron sus propósitos, de qué se trataban, a la luz de la Escritura, y lograr un entendimiento un poquito más general, no tan específico acerca de los dones y sus propósitos, y a sus diversos propósitos, porque algunos tuvieron propósitos bien específicos, ¿verdad? Y luego vamos a también, de alguna manera, sentirnos desafiados a encontrar o desarrollar, ¿verdad?, nuestro don o nuestros dones para ponerlos al servicio del Señor. ¿Ya? Así que eso nos va a guiar por un par de semanas o quizás un poco más acerca de este tema, los dones del Espíritu Santo. Y antes de continuar con este estudio, vamos a orar y pedir al Señor que nos guíe, que nos dirija, ¿verdad?, en lo que vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te doy muchas gracias por el lindo privilegio que nos das de estar acá, de ser edificados en tu palabra, ser expuestos a tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que no solo sea una experiencia religiosa o emocional o intelectual, sino espiritual, que realmente tu Espíritu Santo esté tomando el control de nuestros corazones, Señor, y doblegándolo a tus propósitos y a tu voluntad. Permítenos no solo entender acerca de este tema de los dones, sino más bien doblar nuestro corazón a tus propósitos y a tu voluntad en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Ayúdanos no solo a entender, sino más bien a aplicar, a vivir lo que tu palabra, Señor, nos quiere desafiar en esta mañana. Te lo pido, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en gran medida, acerca de este tema de los dones, vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Ya, pues es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no tercera por importancia, pues todos son importantes, Padre, Hijo y Espíritu, sino en función. ¿Verdad? Entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, pero cada uno de ellos en la Trinidad, ¿verdad?, ejercen una función particular, especial, especialmente en relación a nosotros, cómo ellos se manifiestan a nosotros. Dios como nuestro Padre, Jesucristo como el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, nuestro hermano mayor, ¿verdad?, quien es nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, el que nos capacita, el que nos regenera, el que nos llena, ¿verdad?, el que toma control de nuestras vidas. Ya, en un sentido, hoy en día el Espíritu Santo ejerce un rol fundamental en la vida del creyente y también de la iglesia. Ya, hoy en día el Espíritu Santo no solo nos ilumina en nuestro entendimiento de la Escritura, enseñándonos, guiándonos, recordándonos, ¿verdad?, y llevándonos a toda verdad, sino también el Espíritu Santo nos controla, o más bien nosotros debemos dejar que el Espíritu nos controle, siendo, como dice Efesios capítulo 4, ¿verdad?, siendo llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu, esto lo hemos dicho en otras oportunidades, no tiene que ver con una experiencia de éxtasis o una experiencia, ¿verdad?, de descontrol, sino todo lo contrario, una experiencia donde el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y nos santifica y nos da el poder para vivir vidas santas. Como dice Pablo a Timoteo, pues no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese poder se manifiesta el día de hoy en vidas cambiadas, en vidas transformadas, en decisiones que por muy difíciles que sean de tomar, son decisiones que tomamos en el poder del Espíritu.
y en su control. Entonces, realmente podemos decir que como creyentes no procuramos más del Espíritu, porque el Espíritu no es dado por medida, y el Espíritu no es una fuerza, es una persona, ¿ya? Y no hay, perdonando la expresión, no tenemos el Espíritu por presas, no, es una persona. O tenemos el Espíritu o no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces no procuramos más del Espíritu. En realidad lo que procuramos es que el Espíritu tenga más control de nosotros, de nuestra vida. Y es allí donde nosotros tenemos que rendir nuestro corazón, doblegar nuestro corazón, para que sea Él, andando en el Espíritu, ¿verdad?, que tenga el control. No contristándolo, es decir, no haciendo cosas que lo entristecen, no haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, y a la vez no apagándolo, es decir, no dejar de hacer aquellas cosas que sí debemos hacer, como congregarnos, como evangelizar, como orar, como leer y estudiar la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Aquellas cosas que implican andar en el Espíritu. Bueno, habiendo dicho esto, ¿verdad?, entonces es importante entender que los dones del Espíritu claramente tienen un componente que requiere nuestra santificación y nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra consagración. Es decir, en la medida que nosotros nos dejemos controlar por el Espíritu y no por nuestra carne, nuestras debilidades, nuestras pasiones, ¿verdad?, humanas, pecaminosas, sino por el Espíritu, obviamente en el ejercicio de nuestro servicio, de nuestro ministerio y también de nuestros dones, vamos a ser grandemente usados en la mano del Señor, ¿ya?, por un Espíritu poderoso, tremendo, ¿verdad?, que mora en nosotros. Y morando en nosotros, ¿verdad?, morando en el creyente, que es lo que creemos, que es lo que enseñamos, es permanente, es decir, no se va. ¿Ya? Por eso es que no podemos perder la salvación, porque el Espíritu que mora, que habita en nosotros, mora en forma permanente. Son las arras, son la garantía de nuestra herencia adquirida en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, estamos seguros en Él. Ahora, en ese contexto y en lo más práctico dentro del funcionamiento de una iglesia, que es un cuerpo, como ya hemos visto y estudiado varios, ¿verdad?, símiles de la iglesia en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos da un regalo, nos da regalos muy, muy lindos, ya, que son llamados los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo, ¿verdad?, que son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que es el Espíritu Santo el encargado de capacitarnos con dones para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, busquémoslo por favor, y vamos a leer de ahí algunos pasajes, versículos seleccionados, porque después vamos a profundizar un poquito más en ellos, ¿ya? Y en otras partes más del mismo texto, ¿ya? Pero en 1 Corintios capítulo 12, versículo, vamos a leer el versículo 1, el 4, el 7 y el 12, ¿ya? Y después vamos a meternos un poquito más ahí, porque ahí se mencionan varios dones y los vamos a ir estudiando uno por uno. 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No hay que perder de vista que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia grande en número, ¿ya? Pero no era una iglesia muy madura y muy espiritual. Y a raíz de un problema que hubo de abuso, mal uso, justamente de los dones, en particular de uno o dos dones que se estaban, ¿no es cierto?, mal utilizando, es que Pablo escribe esta epístola, ya en respuesta a algunas preguntas que seguramente los hermanos de Corinto le hicieron. ¿Ya? Entonces Pablo acá empieza a hablar acerca del tema de los dones espirituales. Ya les estaba hablando acerca de algunas actitudes carnales que ellos tenían. Ya en el capítulo 11 les hablaba acerca de que no estaban desarrollando adecuadamente la cena del Señor, que habían preferencias, ¿verdad? Cosas por el estilo egoísmo y otras cosas, ¿verdad?, muy feas. Y ahora empieza a tratar el problema en realidad de los dones, dándole un ordenamiento a este asunto. Entonces comienza diciendo, ¿verdad?, que él no quería que ellos fueran ignorantes en cuanto a este tema. Ya dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Veamos el versículo 4, que dice:
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ya? Aquí vemos que hay un número que lo vamos a estar considerando, diferentes dones, con diferentes formas de manifestación de aquellos dones, ¿verdad? Pero aquel que los da, aquel que los administra, aquel, ¿verdad?, que nos capacita para estos dones, es una sola persona, que es el Espíritu Santo. Por eso que esto está muy ligado también a lo que es la llenura del Espíritu. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? Añade allá en 1 Corintios 12, verso 7. Dice, pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje, este versículo en sí ya nos habla bastante, nos dice mucho. ¿Ya? A cada uno, dando a entender de que cada creyente por lo menos tiene un don. ¿Ya? Cada uno de nosotros, por lo menos, somos poseedores de un don. Uno o más pueden ser, pero por lo menos de uno. ¿Ya? Pues a cada uno, está hablando aquí a creyentes, les da la manifestación, ¿no es cierto?, del Espíritu. Entonces es interesante también el hecho de que el Espíritu Santo es el que se manifiesta a través del ejercicio de nuestros dones. No es solo una cuestión humana. Vamos a aprender que en muchos sentidos los dones del Espíritu Santo ya tienen un componente sobrenatural, incluso los que hoy en día están vigentes, porque tienen que ver con el control del Espíritu Santo y el efecto que eso también produce en el entorno. Pero además el hecho de que se relacionan directamente con el Espíritu y por ende nuestra relación con el Espíritu Santo acá es fundamental y es esencial. ¿Ya? Y también entendemos que siempre tienen un componente fundamental, esencial, ¿no es cierto?, que es para provecho. Y eso ya nos implica que los dones nunca, jamás tuvieron un propósito egoísta o individualista. ¿Ya? Por lo tanto, un don jamás tiene que ver, o tuvo que ver, simplemente con un provecho personal. ¿Ya? Una manifestación emocional, individual, personal, ¿verdad?, de regocijo, de gozo, de experiencia, lo que sea, ¿ya?, sino que siempre tuvieron el propósito de ser de edificación, de provecho para otros, no para necesariamente el que lo ejerce, sino para toda la comunidad de la iglesia. ¿Ya? Y saltemos ahora al versículo 12, de 1 Corintios 12, ahora el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, hablando acá de la iglesia, figura del cuerpo para referirse a la iglesia local, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ya la membresía dentro de una iglesia, a propósito, es un tema reiterado, relevante en la Escritura. Ya hay algunos que no toman mucha importancia o mucho valor a lo que es la membresía, el ser parte, el ser integrado dentro de una iglesia. Bueno, Dios sí lo toma muy en serio. Y aquí establece, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ya siendo muchos, ¿qué dice? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, esto pone el marco en el cual los dones deben ser ejercidos, dentro del contexto de una iglesia local, de la cual, ¿no es cierto?, somos miembros. Es más, solo para enfatizar este aspecto, este punto, solo para reforzarlo, digamos, vayamos al versículo 27, ¿ya? Que establece algo muy interesante acá, porque Pablo, ¿a quién les está escribiendo? A la iglesia de Corinto, y ellos son los receptores originales, ¿ya? A ellos se les escribió esto. Nosotros sacamos provecho de la Escritura porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos maduros o perfectos, preparados para toda buena obra. Pero originalmente esto fue escrito a los de Corinto. Entonces aquí establece súper claro, ¿verdad?, que cada iglesia local en sí misma no solo es autónoma, sino que es un ente, ¿verdad?, especial, siendo el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 27, vosotros, pues, ese pues cobra mucha relevancia, pues en la conclusión de todo lo que viene diciendo. Dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. O sea, ustedes son el cuerpo de Cristo, Pablo les dice a la iglesia de Corinto. Ustedes,
así como cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Si Pablo estuviera escribiendo a nosotros, nos diría, ustedes, la iglesia acá, Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar, son el cuerpo de Cristo. ¿Ya? De la misma manera que si estuviera escribiendo, por ejemplo, a la iglesia allá de Iquique, como nos acompaña un hermano, ¿verdad? La iglesia de Iquique es el cuerpo de Cristo. Cada iglesia es y representa el cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza es Cristo, es uno solo, es Dios. Pero cada iglesia ya en sí misma tiene un cuerpo y eso implica una membresía, una unidad en relación, pero también en función. Entonces, insisto, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces, la importancia de la membresía, la importancia de la unión, de la unidad, de la función, del compañerismo, del servicio mutuo. ¿Ya? Entonces, ese nos da el marco y el contexto, ¿ya? Y nos da, por decirlo así, la guía en base a la cual debemos comprender y entender de qué estamos hablando con respecto a los dones del Espíritu. ¿Ya? Ahora, como dije, es el Espíritu Santo el que capacita con dones para la edificación de la iglesia. Y en cuanto a estos dones, ya voy a definirlos acá, voy a definir lo que es un don, si quieres lo anotas o lo escribes, luego va a quedar registrado también y lo puedes revisar en el video, ¿verdad? Que siempre se está grabando de estos mensajes. Un don es una habilidad específica y especial, ya única, otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente verdaderamente convertido con el propósito de ministrarlo en el contexto de su iglesia local para así edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Voy a reiterar esta definición que es un tanto, ¿verdad?, académica, pero que nos ayuda a entender, ¿no es cierto?, con bastante nitidez qué es lo que es un don. Un don es una habilidad específica y especial otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente verdaderamente convertido con el propósito de ministrarlo en el contexto de su iglesia local para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Ahora, de esta definición entendemos varios conceptos y ya lo hemos dicho también. En primer lugar, todo creyente, todo verdadero convertido, ya todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene al menos un don. A lo menos tiene un don. Ya vimos ya, 1 Corintios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo repartió a cada uno. ¿Ya? Así que por lo menos, si eres un hijo de Dios, si eres un verdadero convertido, por lo menos tienes un don. Puede que lo desconozcas, puede que no te hayas dado cuenta, puede incluso que lo estés ejerciendo sin darte cuenta. Y tal vez otros son beneficiarios de aquello. ¿Ya? Pero por lo menos tenemos un don. ¿Ya? Y su servicio, ya el servicio tuyo dentro de la iglesia, no está limitado solo al ejercicio de ese don. Y esto es muy importante recalcarlo porque hay iglesias que desequilibran su enfoque en que solamente podemos ministrar en el ejercicio de nuestros dones. Es decir, si yo tengo el don de enseñanza, yo no puedo lavar los baños, yo no puedo barrer, yo no puedo estar en la portería o estar recogiendo la ofrenda porque mi don es enseñar. Bueno, eso sería una contradicción en sí mismo, porque el Señor a todos nosotros nos puso, ¿verdad?, como siervos, no como señores. ¿Ya? El don no es excluyente. Es más, si tú ejerces en el poder del Espíritu y siendo lleno del Espíritu uno o más dones que Dios te ha dado, probablemente vas a estar haciendo un montón de otros servicios más dentro de la voluntad y del control del Espíritu Santo en tu vida. Esto lo digo porque a veces, ¿verdad?, hay iglesias que sobreenfatizan tanto el tema de los dones que los presentan de una manera de servicio excluyente. Es decir, si tienes el don de evangelismo, tú te ocupas de eso nomás y no te ocupas de nada más. Si tienes el don de servicio, ya tú solo estás para servir, pero ni se te ocurra pararte en el púlpito. Eso es una contradicción en sí mismo. Podemos encontrar, por ejemplo, ya valga la redundancia, un ejemplo muy lindo en Esteban, por ejemplo. Ya, Esteban, ¿cuál fue el primer servicio al que se le presentó a Esteban? ¿Qué fue lo primero que hizo Esteban allá en la iglesia primitiva de Jerusalén? Servir a las mesas. Él estaba a cargo, ¿verdad?, probablemente de la administración de los recursos, ¿verdad?,
para poder generar esta ayuda a las viudas desatendidas, que eran viudas de los griegos. Debido a que la iglesia había crecido mucho, había muchas necesidades que atender. Fue uno de los primeros diáconos, siervos, aunque en ese momento no se les llamó así. Después se estableció, ¿verdad?, bajo revelación de Dios, se estableció el concepto. Pero él era un servidor, probablemente tenía muy marcado este aspecto del servicio. Pero el Señor lo apartó y lo usó como evangelista. Cuando lo llevó a Samaria, por ejemplo, y fue tremendo evangelista, ¿verdad? Entonces, un servicio o un don no te excluye ni nos excluye de otros servicios o de otros dones que podamos ejercer, ¿ya? Y es por eso que a veces sobreenfatizar tanto el tema de los dones, o exclusivamente el tema de los dones, a veces en vez de ser de bendición a una iglesia, le perjudica. ¿Por qué? Porque se forman facciones, porque se forman, ¿verdad?, actitudes egoístas que no deben estar, en donde a veces, ¿verdad?, consideramos incluso, como lo que le ocurrió a la iglesia de Corinto, que algunos dones son más importantes que otros. Entonces el don de enseñanza, ¿verdad?, o el don de exhortación es más importante que el don de servicio. Entonces, en nuestra humanidad egoísta y carnal y pecaminosa tenemos esa tendencia. Entonces, por eso es importante siempre mantener un equilibrio, ¿ya? Ahora, en ese sentido, ¿ya? Como dije, no todo creyente tenemos al menos un don, y nuestro servicio no está limitado solo a los dones, ¿ya? Ahora, otro aspecto interesante e importante, no es lo mismo un don que un talento, o una habilidad, o incluso que la personalidad que cada uno pueda tener, o la capacidad natural o adquirida, ¿ya? Es decir, una persona que tenga un doctorado en educación y pedagogía no necesariamente tiene el don de enseñanza. Puede que tenga la habilidad de enseñar, pero no necesariamente el don de enseñanza. Una persona que tenga un doctorado en oratoria y uso del lenguaje no necesariamente tiene el don de la exhortación. Una persona que tenga, no sé, mucha capacitación, ¿verdad?, en el servicio no necesariamente tiene el don de servicio. ¿Ya? Porque no tiene que ver con un talento, que es algo natural, ¿ya? Y con el que algunos pueden hacer, un talento natural, ¿verdad? No sé, tocar piano. Ya, ok, entonces, tiene el don de servicio, ya, para tocar el piano. No se le vaya a ocurrir decir el don de la música, porque eso no es bíblico. Hay ciertos dones y son específicos, y en ninguna parte de la Biblia se habla del don de la música. Por si acaso, lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Puede que tengas el talento de la música, puede que Dios te lo haya dado. Fantástico, ¿ya? Pero hay ciertos dones bien específicos, ¿ya? A veces decimos, no, es que tiene el don de la palabra. Bueno, en realidad, si un don y un creyente en una iglesia es el don de exhortación o el don de enseñanza, pero no hay tal cosa así como el don de la palabra, ¿ya? Entonces, vamos a ir acotando, vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, en la medida que vamos avanzando en este estudio acerca de esto, ¿ya? Y no es lo mismo que un talento o una habilidad. De repente hay habilidades que vamos desarrollando en la vida, ¿no es cierto? O tampoco es lo mismo que la personalidad, o no tiene que ver con la personalidad. Hay gente que dice, no, es que tiene una personalidad extrovertida, entonces, es un evangelista. No necesariamente. Es más, puede que sea todo lo contrario. Porque como justamente tiene que ver con el control y el poder del Espíritu Santo, puede que yo sea torpe de lengua, como Moisés, y Dios me dé el don de enseñanza, o el don de exhortación. Y es decir, la manifestación de eso que hago va en contra de mis habilidades naturales, mis talentos naturales o de mi personalidad. Pero, como es un tema espiritual, como el Espíritu Santo me lo da, entonces yo lo ejerzo y tiene un efecto espiritual cuando yo lo ejerzo. Entonces no necesariamente tiene que ver con tu personalidad extrovertida o introvertida. Hay personas que dicen, no, yo creo que tengo el don de exhortación porque soy súper analítico, ¿ya? Y quizás la persona sea más juiciosa que analítica, ya anda siempre juzgando y anda siempre, ¿verdad?, viendo la paja en el ojo ajeno. Bueno, no tiene que ver con un tema de personalidad, no tiene que ver con un tema de carácter, no tiene que ver con un tema de talento ni de habilidad.
¿ya? No es como el don de los números, ¿ya? Porque tiene la habilidad de ser un contador, ¿verdad? Va a tener más facilidad, ¿no es cierto?, en el servicio de la tesorería de la iglesia. Puede ser, pero recordemos, un don es una habilidad específica y especial otorgada por el Espíritu Santo, ¿ya? Otorgada por el Espíritu Santo en el creyente convertido. Y es una habilidad específica, no es genérica, ¿ya? Por eso es que no hablamos del don, ¿no es cierto?, de la cercanía, ¿verdad?, de alguien que tenga la capacidad de acoger bien a las personas. No, hay un don que se llama el don de servicio específico, ya que podría ejercerse en ese sentido o en otro, y especial, es algo especial, no es algo que se nos ocurra a nosotros, es algo que Dios lo da, y lo da de una forma especial en el contexto de su iglesia local, ¿ya? Así es que no tiene que ver con talento, habilidad, personalidad, capacidad natural o capacidad adquirida, ¿ya? Sino más bien tiene que ver con una obra del Espíritu Santo, una obra especial del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ya? Y como dije y señalé, a veces incluso en contra de nuestras habilidades, en contra de nuestras capacidades, ¿ya? O en contra de lo que nosotros pudiéramos pensar humanamente, ¿ya?, que podríamos desempeñarnos mejor. Porque humanamente sí, somos llamados a servir, todos, en lo que más podamos. Si logré cierta habilidad en el trato con la gente, bueno, fantástico, que nos ayudes con el tema de recibir, de acomodar, de ayudar, de estar con la gente, ya de ministrar incluso, de aconsejar, en fin, fantástico. Pero quizás tengas alguna limitante en tu vida, ya no tengas tanta capacidad en algún área, por ejemplo, y Dios te quiere usar en esa área de manera especial y sobrenatural, o sea, más allá de tu naturaleza, ya, más allá de lo que te resulta cómodo o fácil. Ya, hemos visto a través de los años casos de hermanos, ya, que no tienen mucha cercanía a los niños, o no les gusta mucho enseñar, o son muy tímidos en la enseñanza o en compartir alguna verdad espiritual con otros, pero que cuando se han entregado al Señor y han ejercido como maestros de escuela dominical, Dios les ha usado, pero de manera impresionante. Y ahí podríamos ver, esta persona quizás no tiene el talento, la habilidad o la cercanía, pero el Espíritu Santo le capacitó. Y hay un efecto más allá de lo humano, más allá de lo personal, más allá de lo que podríamos explicar naturalmente por su conocimiento, su entendimiento, sus capacidades. Bueno, ahí podríamos discernir claramente ya un don espiritual. Por lo tanto, no es que a mí me resulta más fácil esto, por lo tanto ya, ok, tengo ese don. No, de hecho hay test y hay un montón de cosas que se usan a veces para descubrir el don. Y una de las cosas que más se insiste en esos test es en qué me desenvuelvo más cómodamente. Bueno, eso en realidad no necesariamente es así en cuanto a los dones. No necesariamente, lo insisto, lo repito una y otra vez. Porque nuevamente, acuérdense, no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver en qué yo me siento más cómodo. Ya, tiene que ver en cómo Dios me quiere usar. ¿Ya? En una encuesta a pastores, la mayoría de ellos responden que son tímidos y jamás estarían frente a gente. ¿Por qué entonces Dios les tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio? Porque tenía la capacidad de atraer gente, la capacidad de atraer masas, la capacidad de presentarse frente a las personas. La mayoría de los pastores te van a decir que no, que jamás pensaron en su vida estar frente a una congregación. Bueno, y eso ahí se manifiesta claramente que muchas veces Dios, ¿verdad? Yo siempre digo, tiene muy buen sentido del humor. Ya, y a veces Él nos va a poner en cosas o en áreas que no nos sintamos necesariamente tan cómodos. Y eso yo creo que tiene un propósito muy claro, que es que no nos envanezcamos y que dependamos del Señor. Entonces, no necesariamente porque tú te sientas más cómodo o tengas más habilidad humana en cierta área, es que tú tienes un don relacionado con eso. Así que saca eso de tu mente. Porque, insisto, un don espiritual es un don espiritual, te lo da el Espíritu. Y eso te lo da cuando tú recibes a Cristo en el momento de tu salvación para el contexto de la iglesia local. ¿Ya?
Bueno, también es importante señalar que encontramos en términos muy generales, porque si tú estudias distintos materiales y libros sobre el tema de los dones, hay una variedad inmensa de formas en que son categorizados. ¿Ya? Nosotros vamos a seguir una línea muy sencilla, muy fácil de entender, ¿ya? Y muy simple, básicamente tal como lo vemos en la Escritura, ¿ya? En general encontramos dos categorías bien definidas de dones bíblicos, y dentro de esas dos categorías más dentro de cada una, que tienen que ver con la edificación, ¿ya? Y con el servicio, ¿ya? Pero partamos primero del aspecto más general, y probablemente hoy día solo vamos a abordar algunos de estos dones no operativos o temporales, ¿ya? Dentro de estas dos categorías bien definidas de los dones bíblicos encontramos, número uno, los dones no operativos o temporales, ¿ya? Los dones no operativos o temporales, también llamados extraordinarios o también llamados fundacionales por su propósito. Ya voy a repetirlo. Primero están los dones no operativos o temporales, también llamados extraordinarios y fundacionales. Ahora, lo más común es que tú encuentres, ¿verdad?, en la terminología teológica del nombre de estos dones, los encuentres como dones no vigentes. ¿Ya? A mí en lo personal no me gusta usar ese término no vigente, porque vigencia implica que caduca. Y en realidad, bíblicamente, a la luz de la Escritura, estos dones no han caducado, simplemente se han pausado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Ezequiel, hacia el futuro, en lo que va a ser el milenio, que es otra dispensación que Dios tiene, ¿no es cierto?, considerada para restaurar a la nación de Israel, se van a manifestar nuevamente algunos de estos dones. ¿Ya? Se van a manifestar nuevamente algunos de estos dones que hoy en día no son operativos. Por eso es que yo prefiero llamarle así: no operativos, no operantes. ¿Ya? Y no evito el término no vigente, porque, insisto, eso implicaría como que ya dejaron caducar y ya no sirven para más. No, a lo largo de la Escritura, en el plan de Dios a través de los siglos, Dios va a volver, ¿no es cierto?, a tratar con su pueblo, la nación de Israel, y ahí van a volver a haber manifestaciones, ¿verdad?, de hablar en lenguas, por ejemplo, y otras características más. Eso lo vemos en profecía bíblica. Entonces, en un contexto más amplio, más panorámico, ya en perspectiva, ¿no es cierto?, podemos entender que en realidad estos dones no operativos o temporales, extraordinarios y fundacionales, ya hoy en día no operan. Y vamos a ver por qué. Pero algún día sí van a volver, algunos de ellos, no todos, ya en el milenio, en el reino milenial, que es otra dispensación, la última dispensación del plan de Dios a través de los siglos, ¿ya? Y se les llama extraordinarios porque generalmente son dones muy notorios, ya que tienen ese propósito de ser notorios, porque tienen que ver con señales específicas, y fundacionales, porque también tuvieron un propósito fundacional que tuvo que ver, ¿no es cierto?, específicamente con los apóstoles. ¿Ya? También a veces se les llama dones apostólicos. ¿Ya? Dependiendo del teólogo que tú leas y del libro que tú leas, van a haber diferentes formas de llamarlas. ¿Ya? Ahora, el segundo tipo de dones que encontramos son los dones operativos o permanentes. ¿Ya? Operativos porque operan al día de hoy, y son permanentes porque van a continuar tanto en esta dispensación como probablemente también en la siguiente. ¿Ya? Y también se catalogan como edificación y servicio. ¿Ya? Veamos los dones no operativos o temporales. Vamos a partir por ahí. Estos dones extraordinarios, estos dones fundacionales. Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que tenían un propósito bien definido. Tenían el propósito de confirmar, esa palabra es muy importante, confirmar la comisión y autoridad apostólica. ¿Ya? Jesucristo designó a 12 apóstoles y estos fueron los fundamentos de la iglesia. Cristo fue el fundamento, el cimiento principal, pero sobre este fundamento estaban los pilares
que fueron los apóstoles. Así lo dice 1 Corintios también, capítulo 12. Por eso es que se requería que ellos fuesen confirmados con esta autoridad. Recordar de que los judíos siempre estaban buscando señales, siempre. Varias veces incluso combinaron al Señor Jesucristo a que le mostrara señales. Incluso Pablo después dice que los judíos siempre piden señales y los gentiles buscan sabiduría. ¿Ya? Porque esa era la característica del pueblo judío. Entonces tenían un propósito bien específico de confirmar la comisión y autoridad apostólica. Luego, también confirmar la nueva revelación del Nuevo Testamento, que se estaba en ese momento escribiendo. Tienes que entender que hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento completo. Pero en el periodo del libro de los Hechos, y a posterior, el tiempo de la epístola, ¿verdad?, aún hasta el apóstol Juan, se estaba escribiendo recién el Nuevo Testamento. ¿Ya? Se estaba desarrollando la escritura del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tuvieron este propósito de confirmar, ¿no es cierto?, la nueva revelación del Nuevo Testamento. Así como también el propósito de confirmar y establecer la nueva institución divina que Dios tenía para la humanidad. Es a saber, la iglesia. Eso no era algo que existía antes. La iglesia fue cimentada, fundada y establecida sobre el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, edificó su iglesia. Como ya lo hemos explicado, ya lo hemos dicho, ya no fue el Espíritu Santo que la edificó en Pentecostés. Ahí fue potenciada la iglesia que Jesucristo ya había establecido durante su ministerio práctico, su ministerio terrenal. ¿Ya? El Señor edificó su iglesia sobre sí mismo, que fue la roca, está edificada la iglesia. También como lo reitera Corintios cuando dice que Él es el fundamento de la iglesia. Antes de Pentecostés ya se bautizaba en el nombre de Cristo, lo vemos en Juan capítulo 3. Antes de Pentecostés fueron comisionados en la gran comisión. Antes de Pentecostés, ¿verdad?, tuvieron una reunión de miembros cuando escogieron al sucesor de Judas. Antes de la reunión de miembros, el Señor allá en Mateo capítulo 16, me parece, 18, no estoy seguro, se establecen las normas de la disciplina en la iglesia local. Antes de Pentecostés el Señor los discipuló y luego los encomendó. Antes de Pentecostés ellos ya tenían un consolador. Ese es uno de los argumentos que se da, que solamente podía existir la iglesia, ¿verdad?, con la presencia del Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os daría otro Consolador. Bueno, el primer Consolador que tuvo la iglesia fue Cristo. Él fue el que los potenció. Él en un momento les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, antes de Pentecostés, el Señor estableció la cena del Señor con sus discípulos. ¿Te das cuenta? Entonces el bautismo, la Santa Cena, la membresía, la reunión de miembros, reunión de disciplina, todo eso fue establecido antes de Pentecostés. ¿Qué es lo que ocurrió en Pentecostés? Bueno, que el Espíritu Santo potenció la iglesia. La promesa que Cristo mismo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y que seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ya de la misma manera que fue edificado el templo y establecido, y después de eso vino la gloria de Dios, la Shekinah, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. De la misma manera Dios confirmó la iglesia establecida por el Señor Jesucristo, luego a través de la venida del Espíritu Santo de forma permanente. Pero antes de eso estaba el primer consolador, que fue Cristo, el primer acompañante de los discípulos, Paracletos, que es la palabra específica, original, ¿no es cierto?, que se utiliza allí. Paracletos, uno al lado de. Cristo estaba con sus discípulos. Y luego Él les prometió, antes de su ascensión, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta el día de hoy está con nosotros, pero hoy en día es a través del Espíritu que está con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿verdad?, bíblicamente el proceso. ¿Ya? Así que ese es el propósito de estos dones no operativos, temporales, extraordinarios y fundacionales o apostólicos. ¿Ya? Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Busquémoslo, por favor. Marcos 16, 20, dice la palabra del Señor.
Marcos capítulo 16, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ¿ya? ¿Qué dice? Ayudándoles el Señor y, ahí está, confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que le seguían. ¿Y qué señales? Bueno, lo vemos un poquito más adelante, ya el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, ¿verdad? Junto con los apóstoles que el Señor estableció. Ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces los apóstoles tuvieron esta prerrogativa. Ellos de hecho impartían el Espíritu Santo en su momento y en el libro de los Hechos. Y cuando murió el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, en el año 95 por ahí después de Cristo, ahí simplemente cesó ese rol fundacional, que era, ¿no es cierto?, que descansaba sobre la autoridad apostólica, que claramente acá es señalado. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Busquemos ahora el libro de Hebreos, por favor, capítulo 2, el versículo 3 al 4. Dice: Hebreos 2, 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Qué importante y grande es la salvación, ¿verdad?, que hemos recibido, el Evangelio, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, no fue, ¿qué dice?, confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Primeramente la exposición del Evangelio, los apóstoles. Dice, testificando, esto es, confirmando, apoyando, respaldando, dando testimonio, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Quiénes fueron los que repartieron el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? ¿Cualquiera? No, fueron los apóstoles. ¿Recuerda ahí un evento que ocurrió cuando muchos empezaron a convertirse, ¿no es cierto?, de los griegos en Samaria, y hubo un Elifaz, el mago, ¿no es cierto?, que quería comprar el don del Espíritu Santo, y cuando llegó el apóstol Pedro, me dijo, yo te compro el Espíritu Santo. Y ahí Pedro, ¿no es cierto?, se enojó, lleno de toda iniquidad y toda maldad, le dijo. Bueno, porque fueron los apóstoles que tuvieron esta prerrogativa, por eso es que a veces se llaman dones apostólicos o señales apostólicas, porque ellos, y asociados a ellos, que ellos mismos, ¿no es cierto?, dieron ese poder, tuvieron esta posibilidad. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron a adorar al templo y se encontraron con el paralítico? Ya, mira, no tengo plata ni oro, le dijeron, pero lo que tengo te doy. ¿Y por qué lo tenía? Porque el Señor se lo dio. ¿Ya? Si no es necesario ser un exigente tan profundo para entender. Entonces él repartió esto a los apóstoles y ellos también, algunos de sus asociados, porque tenía un propósito, tal como lo dice acá, para confirmar este mensaje. Efesios capítulo 2, versículo 20, ya reafirma un poquito este concepto apostólico, Efesios 2, 20, ya, que dice, edificados, está hablando aquí de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El cimiento es Cristo, pero el fundamento, entiéndase, los pilares, los sostenedores de esta nueva iglesia que Cristo estableció fueron los apóstoles. Para eso el Señor los discipuló, para eso los escogió, para eso los envió, para ser los pilares, los fundacionales de la iglesia. Por eso dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Ya? Entonces comprendes ahora por qué en el libro de Hechos no se habla de la doctrina de Jesucristo. ¿Has leído el libro de Hechos, no? ¿Qué términos se utilizan? Hechos capítulo 2.
Versículo 41. Así que los que fueron bautizados añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en la oración. Te vas a encontrar con eso, ¿por qué? Porque ellos eran, ¿no es cierto?, los personajes fundacionales de la iglesia, lo que dice Efesios capítulo 2, ya edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Bueno, ahora, a propósito, entre paréntesis, por eso es que hoy en día hay muchas iglesias actuales que insisten en tener apóstoles. Porque teológicamente, eso es lo que valida dos cosas. Primero, que continúa la revelación, una revelación continua, o sea, continúa revelándose el Nuevo Testamento, hay nueva revelación, por eso es que hay profetas y cosas por el estilo, pero a la vez porque todavía se siguen manifestando, según ellos, dones milagrosos o fundacionales. ¿Por qué? Porque hay apóstoles. Si alguna vez te preguntaste por qué hoy en día hay iglesias que están bajo la cobertura de un apóstol, claro, porque necesitan tener esa figura, teológicamente lo necesitan, ¿ya? Para sostener, ¿no es cierto?, que hay revelación a través de profecías todavía, ya revelación continua, y hay posibilidad de tener estos dones de señales y milagros. Esa es la razón, digamos, más teológicamente esencial de por qué hoy en día muchos se llaman apóstoles, ¿ya? Ahora, en algunos casos simplemente por egolatría, ¿no? ¿Ya? Porque ya le quedó chico el término de pastor, ya obispo, ya apóstol, ya te da otra categoría. Ya esa es la razón quizás más humana. Pero detrás de eso hay teología. Yo he leído libros de teología que explican el fundamento de por qué algunas iglesias hoy en día insisten en tener apóstoles. Cosa que nosotros no creemos, cosa que bíblicamente no es así. No hay nuevos apóstoles hoy en día. Ya el último apóstol en morir fue el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, se piensa, o en Éfeso. No se sabe si murió ahí en Patmos o en Éfeso. Ya, pero fue el último en morir y ahí él, con el libro de Apocalipsis, cerró, selló, concluyó, completó la nueva revelación del Nuevo Testamento, muriendo el último de los apóstoles y ya habiendo establecido la nueva institución que es la iglesia. Entonces estos dones de señales, manifestaciones y dones fundacionales extraordinarios ya no están operantes y por eso que fueron temporales. Estos dones entonces cesaron, terminaron, concluyeron, algunos poco a poco y otros de manera tajante, cuando el canon bíblico fue completado con el Nuevo Testamento. Ya miren lo que dice 1 Corintios 13, 8 al 10. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, ya dice, el amor nunca deja de ser. Ya está hablando aquí del amor, del amor sacrificial, ¿no es cierto?, del amor de cariño, de afecto relacional, de caridad, ¿no es cierto?, que debemos tener el uno para con el otro. ¿Ya? De hecho, ahí la palabra amor es la palabra charisma, ¿ya? Que es parecida a la palabra charis, que es la palabra don, ya en el Nuevo Testamento. Casi como un juego de palabras que está usando aquí el apóstol Pablo, que no lo sepan, pero Pablo siempre fue muy sarcástico en cómo decía las cosas, ¿ya? No lo notamos mucho a veces en nuestro español, pero en el original uno puede disfrutar un poquito más de esos matices. Bueno, el amor nunca deja de ser, ¿ya? Pero, y aquí empieza a hablar de algunos dones, de algunos charis que fueron repartidos, pero las profecías se acabarán, eso es tajante, ¿sí? De un momento para otro, se acabarán. Y luego dice, y cesarán las lenguas. Interesante, porque aquí ya no es tan tajante, cesar es que fue como disminuyendo paulatinamente. Y la ciencia, que vamos a ver más adelante, el don de ciencia o de conocimiento, acabará. Nuevamente algo tajante, ¿ya? Porque en parte conocemos y en parte, ¿qué dice? Profetizamos. Ese en parte es bien importante entenderlo, sigamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto aquí? Es lo opuesto a lo que es en parte. Acuérdate de eso. Entonces, lo que es en parte se acabará. ¿Por qué enfatiza aquello? Porque muchos dicen, no, es que esto se refiere a la venida de Cristo. Bueno, en el contexto no está hablando acá necesariamente de la venida de Cristo. Es más, ¿de qué está hablando en el contexto?
Por favor, hay que leer la Escritura. 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones, 1 Corintios capítulo 14 habla del abuso de estos dones. Entonces, en el contexto, como dice el último versículo del capítulo 12, Pablo les muestra un camino más excelente, que es el camino del amor. ¿Ya? Entonces, en ese contexto le está diciendo, hay dones que tienen que ver con transmisión, con edificación, con enseñanza. ¿Cuáles son? Bueno, claramente aquí lo dice. Ya está hablando de lenguas, profecías, ciencia. De hecho, más tarde dice, yo cuando niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando fui hombre, o sea, cuando llegué a la madurez, dejé esas cosas. Bueno, hay cosas que iban a quedar dejadas, que eran dones que tenían que ver con revelación. Las profecías, ¿qué es lo que eran? Era revelación de Dios para comunicarla. Las lenguas, ¿qué es lo que eran? Lo mismo, el mensaje de Dios para comunicarlo con un traductor. La ciencia, ¿qué es lo que era? Lo mismo. Esos dones que tenían que ver con transmisión, con enseñanza, tenían un tiempo limitado. Iban a cesar, iban a acabar. ¿Cuándo? Cuando llegara lo completo. Bueno, si los dones que eras en parte, por ejemplo, yo tenía un don en ese tiempo de profecía, y daba una profecía, que va a venir el rapto, daba la profecía del rapto, como lo hizo Pablo allá en Tesalonicenses capítulo 4. ¿Ya? Estoy dando la profecía del rapto, pero no pude dar tantos detalles. Simplemente en mi profecía, en mi revelación, mencioné que Cristo va a volver por nosotros. Bueno, cuando concluyó el Nuevo Testamento, llegó lo completo. Por eso es que Pablo, ya en 1 Tesalonicenses capítulo 5, les dice, os escribo, hermanos, porque ustedes no ignoran acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica ya venía, ¿no es cierto?, una revelación completa. A lo que Pablo después dijo, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca como una antorcha encendida. Esta palabra inspirada, ¿no es cierto?, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es evidente, si tú haces una exégesis, un análisis del contexto, del contenido y de la trascendencia de lo que está diciendo acá, que no se está refiriendo específicamente a la venida de Cristo, que es otro tema relevante, importante, que es tratado en la Escritura, sino que está hablando del Nuevo Testamento, de esta revelación completa, este canon completo que tendríamos hoy en día. Tú, hermano, hoy en día, ¿qué tienes aquí? Tienes el canon completo de lo que Dios quiso, la revelación completa y final de lo que Dios quiso para esta dispensación. Y digo, y enfatizo, para esta dispensación, porque es posible que para otra dispensación haya otro tipo de revelación. En cada dispensación hubo una nueva revelación. Yo voy a hablar un poquito más acerca de eso. El punto es que una vez que fue concluido el Nuevo Testamento, ya lo perfecto, lo completo, lo maduro, lo que era en parte, lo que era una parte nomás, una revelación temporal de un hablar en lengua, de una profecía, de palabras de ciencia, eso iba a terminar, porque iba a venir lo completo. ¿Ya? Miren lo que dice Judas 3. Pedro ya está anticipando esto, ya al final, ¿no es cierto?, de su vida, siendo muy anciano, perdón, dije Pedro, pero Judas, un hermano de Juan, antes de Apocalipsis está Judas, ya en el versículo 3, ya anticipando, ¿verdad?, que el canon iba a estar ya concluyéndose con Juan, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, porque estaba entrando la falsa doctrina en aquel tiempo, al final de la era apostólica. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿qué dice? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa frase, la fe, es muy significativa. Y si tú haces un estudio de esa frase, la fe, ¿sabes a lo que hace referencia? Hace referencia al cúmulo de enseñanza que hasta ese momento la iglesia estaba recibiendo. Es más, es la continuación directa de lo que en un momento en el libro de los Hechos se llamó la doctrina de los apóstoles. Es como lo que diríamos hoy en día el credo, la declaración doctrinal, el acervo de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que se nos ha enseñado. Con eso nosotros podemos, lo que aconseja aquí Pedro, dale con Pedro, Judas,
combatir a la falsa doctrina que está tratando de entrar en nuestra iglesia, contender ardientemente por esta fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Ya? Y miren lo que dice también, ya en 2 de Pedro 1, 19 al 21, ya también al final del ministerio de Pedro, por eso es que me confundía con Pedro, pero 2 de Pedro, ya, perdón, 2 de Pedro 1, 19, 2 de Pedro 1, 19, 2 de Pedro 1, 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué se refiere con tenemos, tiempo pasado? Tenemos también la palabra profética más segura. Bueno, se refiere, ¿no es cierto?, a esta fe que se está acumulando, ¿no es cierto?, que las iglesias están validando como la revelación de Dios. Los apóstoles tenían este rol, establecer esta nueva revelación. Y Pedro, en el contexto de qué está hablando, de la experiencia que él tuvo cuando estuvo en el monte de la transfiguración y oyó palabras audibles que Dios le habló. ¿Te has fijado que hay gente que dice: no, yo escuché la voz del Señor? ¿Ya? O un ángel se me apareció y me dijo. Bueno, aquí Pedro, el apóstol Pedro, después de haber tenido una experiencia pero increíble ahí en el monte de la transfiguración, está diciendo que lo que tenemos acá es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Es decir, aquí se está hablando de la venida del Señor, y el lucero de los corazones salga en vuestros corazones, dice, el lucero de la mañana. Entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esa gente que busca hoy en día recibir dones de profecía y revelación está errando el camino, porque eso no hay que buscarlo. Esto fue Dios quien lo dio. Dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La revelación fue eso, porque Dios apartó a hombres para revelarles nueva información que no había hasta ese momento y de esa manera transmitirla a la iglesia. Y eso quedó plasmado en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, esta palabra profética más segura, a la cual hacemos en estar atentos hasta que el día esclarezca. Y Apocalipsis 22, 18 ya es cuando ya concluye el Nuevo Testamento, y es cuando, ¿no es cierto?, acerca de esta profecía que fue dada, esta revelación que fue dada, el apóstol Juan declara, Apocalipsis 22, 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando Juan terminó este libro, selló esta profecía. ¿Ya? Y esta fue la última profecía y la última revelación directamente dada por Dios. Eso que decía en Pedro, este santo hombre de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió lo que Dios quería que se escribiese. Y por todos era reconocido Juan, el apóstol Juan, como el último de los apóstoles vivos hasta ese momento. Luego, cuando él muere, ya no hay más apóstoles, un ministerio apostólico, y por ende ya se cierra completamente el canon, ¿cierto?, de las Escrituras. ¿Ya? Luego las iglesias no establecieron qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. Ya ni el concilio de Nicea, ya ni de otros lugares lo establecieron. Ellos simplemente lo reconocieron como inspirados, que es distinto. ¿Por qué? Porque universalmente la mayoría de las iglesias así lo sentían. Los líderes que fueron discípulos de estos apóstoles, como Policarpo, así lo entendían. ¿Ya? Ellos finalmente entonces quisieron reconocer que estos eran los libros, ¿no es cierto?, que los apóstoles validaron y que las iglesias validaron como inspirados por Dios. Y eso es lo que tenemos hoy en día como el Nuevo Testamento. ¿Ya? Fue muchos siglos después, ya en la contrarreforma de la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, 1500 y tanto, cuando la Iglesia Católica quiso introducir libros apócrifos o deuterocanónicos.
Deuterocanónico significa un segundo canon. Y ahí incluyó en el Antiguo Testamento ya el libro de los Macabeos, Sabiduría, la segunda parte del libro de Daniel, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso fue simplemente como una forma de validar sus enseñanzas. ¿Ya? Porque en el libro de Judith se adora una imagen, entonces ellos querían validar que se adorara a María. ¿Ya? Pero eso fue algo que vino siglos después, muchos siglos, 1500 en la Contrarreforma. ¿Ya? Entonces, claramente nosotros vemos en la Escritura que hubieron ciertos dones relacionados con los apóstoles que fueron extraordinarios y fueron fundacionales. Y por eso es que hoy en día son dones no operativos, porque fueron temporales. Y son 6. Hoy los voy a mencionar. Ya, el próximo domingo los vamos a ir estudiando uno por uno y también vamos a avanzar hacia los dones operativos el día de hoy. ¿Cuáles son? Son 6. El don de milagros. Milagros era la capacidad de efectuar un hecho sobrenatural. Por ejemplo, resucitar muertos, ¿ya? Beber veneno, tomar serpientes, sacar fuera demonios, hacer señales espectaculares. ¿Ya? Ese tipo de señales milagrosas, ¿verdad?, tenían la capacidad de los apóstoles. Incluso el apóstol Pedro dice en un relato en el libro de los Hechos, él pasaba y si su sombra caía sobre un enfermo se sanaba. Era impresionante. O algunos tocaban solamente sus vestimentas y eran sanados. Era algo espectacular, era algo maravilloso, era así como algo tremendo, ¿verdad? También están los dones de sanidades específicos, que era la capacidad de curar plenamente una enfermedad o una condición, restaurando la salud en forma completa, no parcial, completa y sobrenatural. ¿Ya? O sea, si una persona tenía un problema de cojera, no salía cojeando, salía corriendo y saltando, ¿ya? Luego estaban las lenguas, que era la capacidad de comunicar un mensaje divino especial en un idioma desconocido al que poseía el don, pero conocido en otras naciones. Ya eso lo vemos, un ejemplo muy, muy claro de esto en el día de Pentecostés, ya donde hablaron en lenguas y había gente de otras naciones que entendían perfectamente lo que estaban hablando, porque no era una jerigonza inentendible, eran idiomas, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría tener este don, verdad? Aprender a hablar inglés así de la nada, imagínate. Ya no todos tienen ese don. Bueno, está el don de interpretación de estas lenguas, porque era necesario. Como eran lenguajes, ya, idiomas, la palabra griega glosas, ya, que de ahí viene la palabra glosario, ya que se entienden para entender algunas palabras de algunos libros, era la capacidad de comunicar, de traducir el mensaje dado en lenguas sin que el que poseía el don hablase o entendiese tal idioma. O sea, no valía un traductor-intérprete, porque se supone que era alguien que no tenía idea del idioma, pero podía traducirlo. ¿Ya? Luego estaba el don de profecía, que incluía 2 aspectos. Primero, la capacidad de recibir nueva revelación y proclamarla como mensaje divino, o profetizar o predecir eventos futuros con toda la autoridad apostólica. O sea, esto va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Y luego, el último, el don de palabra de ciencia, o conocimiento. ¿Ya? Era la habilidad de recibir un conocimiento especial y único dado por Dios en cuanto a su voluntad y luego aplicarla a la vida de los oyentes. Podríamos quizás ver un ejemplo de esto en Pedro, cuando supo sobrenaturalmente que Ananías y Zafira le estaban mintiendo. ¿Cómo él supo que era una mentira? ¿Ya? Entonces, quizás Dios le dio ese conocimiento específico en ese instante. ¿Ya? Podríamos ver un ejemplo ahí del don de ciencia. Ahora, todos estos dones fueron muy útiles y necesarios por un tiempo definido hasta que se completara el canon del Nuevo Testamento. Eso lo vamos a seguir desarrollando el próximo domingo. ¿Ya? Basta con mencionar aquí algo que es súper relevante. ¿Ya? Estos dones que muchos dicen hoy en día que manifestaban el poder de Dios, ¿ya?, de una manera espectacular, el poder de Dios, ¿ya?, fueron
manifestaciones del poder de Dios limitado. Limitado. Vuelvo a insistir, limitado. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tenía el don de sanar, el don de sanidad o de hacer milagros, ¿ya? Y supongamos que un hermano de la iglesia en La Serena está enfermo. Bueno, tenía que yo ir y viajar a La Serena, o tenía que traer a ese hermano de La Serena para acá para yo poder imponer las manos, o que tocara parte de mi vestimenta, o como Pedro que pasara la sombra y poder ser sano. Estaba limitado. Hoy en día el mismo poder de sanar y de hacer milagros existe, pero no está limitado a personas, porque tú puedes orar por ese hermano allá en Arica y por la gracia del Señor, si es su voluntad, se puede sanar así y milagrosamente. Entonces hoy en día no está limitado, pero en los tiempos apostólicos sí lo estaba. Entonces digo esto porque un argumento, ¿verdad?, de muchas iglesias que dicen no, que estos dones eran espectaculares y de grandes poderes, y ustedes limitan el poder del Espíritu, limitan, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo. Ya no, en sus iglesias el Espíritu Santo está muerto. Bueno, hago una apologética de eso, ¿verdad?, diciendo que no es así, es todo lo contrario. Ya si lo vemos netamente desde un punto de vista humano, nosotros como iglesias bautistas podemos decir que el Espíritu Santo que tenemos se manifiesta de manera mucho más poderosa, porque no está limitada a una campaña de sanidad, a tener que ir a una carpa allá, ¿no es cierto?, a ser sanado. No está limitado a un personaje, ¿verdad?, importante, relevante, que te hace así y tú te vas de espalda. No, hermano, el poder de Dios es mucho más grande que eso. En el tiempo apostólico sí fue limitado porque tenía un propósito limitado. Entonces la esencia de estos dones tuvieron, ¿no es cierto?, un concepto limitado. Por eso fueron, ¿no es cierto?, temporales. ¿Ya? Muy bien, hermanos, termino con eso por hoy, este estudio. El próximo domingo seguimos Dios mediante en este tema, para que podamos ir sacando provecho, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Ya estamos haciendo algo un poco distinto a lo que hacemos normalmente en nuestras predicaciones, pero creo que va a ser de provecho y mucha edificación. Así que por favor, pongámonos de pie para terminar juntos en oración.